Muy buenos días a todos. Sean ustedes bienvenidos a la nueva clase, a la clase del día de hoy. Vamos a recordar que nosotros ya estuvimos viendo comportamiento de afluencia y ahora el tema que sigue es comportamiento de IPR futura. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es analizar cómo podemos determinar qué es lo que va a pasar cuando decline la producción, ¿sí? ¿Qué ocurre? Tenemos aquí nuestras instalaciones superficiales y nosotros recordemos que vamos a empezar a producir, ¿sí? Entonces, vamos a recordar que nosotros tenemos una PWS que tenemos con la que descubrimos el pozo, ¿no? Eso es lo que yo había dicho, lo estoy repitiendo. Creo que voy a empezar a tomar estos videos como bloopers de clases en línea. Yo creo que jalarían más que las clases, que los videos de clases de YouTube. Tendría más suscriptores. Pero bueno, entonces, continuando, tenemos la PWS y esa es con la que habíamos iniciado el descubrimiento del yacimiento, ¿ok? Entonces, ya está el pozo perforado. Por ejemplo, este. O esto. Listo. Entonces, ya está el pozo perforado y comenzamos a producir. Comenzamos a producir y comenzamos con una PWS1, ¿ok? PWS1. Listo, ahí está nuestra PWS. Y con eso estamos produciendo y con eso estamos ya obteniendo un cierto gasto, ¿ok? Pero ahora, ¿qué ocurre? Mientras nosotros seguimos produciendo, vamos a verlo. Estamos produciendo, estamos produciendo, estamos produciendo. Pero ¿qué está ocurriendo con este influjo? ¿Qué ocurre con la presión con respecto al tiempo? Es decir, mientras el tiempo avanza, ¿ok? Hay algo que va a declinar. Esta presión va a ir cayendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a recordar nosotros qué ocurre. La PWS va a disminuir. Entonces, recordemos que nosotros tenemos el comportamiento de IPR, ¿sí? Que parte... Oh, voy a tener que desvincular mi correo. Me está echando a perder mi buena presentación. Ya, creo que con esto ya no se van a ver estos mensajes. Listo. Ahora sí, vamos a seguir. PWS aquí. Ok. Tenemos PWS. Tenemos aquí el gasto. Y recordemos que nosotros formábamos la curva de IPR para determinar el potencial del gasto, ¿ok? Y para determinar cuánto puede aportar esta formación. Tenemos nuestro IPR, que es el IPR que ya determinamos a las condiciones actuales, es decir, a las condiciones de PWS 1 y del gasto 1, que es al que descubrimos nosotros nuestro yacimiento o es el que obtenemos, ¿ok? Pero ¿qué ocurre cuando nuestro yacimiento empieza a declinar y cuando nuestra presión empieza a caer? Pues entonces esa PWS se convierte en PWS2, ¿sí? Que es una PWS
menor a la que teníamos, y entonces esa PWS va a estar por acá, aquí donde estoy marcando. Vamos a marcarlo con otro color. Vamos a ponerlo en rojo. Esa PWS va a ser la PWS2. Y este va a ser otro gasto, ¿ok? Otro gasto de operación. Y el gasto anterior era, pues este gasto, vamos a suponer que este punto ¿no? que estoy marcando. ¿Listo? Y ahora, ya que tenemos eso, entonces esto, lo que está en rojo es una PWS futura, ¿sí? PWS2 futura, ¿ok? Entonces es lo que nosotros tenemos que hacer, determinar cuál va a ser el comportamiento de IPR futuro, es decir, cuando nosotros ya hayamos declinado una cierta una cierta cantidad de PSI o de kilogramos o lo que sea, una cierta presión, ¿ok? Pero aquí hay algo que hay que destacar, que esto, pues realmente nosotros lo tenemos en este momento. Vamos a suponer que estamos ya nosotros analizando el campo, nosotros estamos analizando el yacimiento, y entonces nosotros pues ya lo que queremos es encontrar cómo se va a comportar dentro de, vamos a suponer, 2 años o un año, ¿ok? Pero nosotros pues no vamos a esperarnos 2 años para que esto ocurra. Nosotros lo que hacemos es, y lo vamos a ver en otro tema que se llama curvas de declinación, es estimar cuál es la caída de presión respecto al tiempo que estamos teniendo, es decir, de acuerdo con el comportamiento de declinación de nuestro yacimiento o de acuerdo con nuestra simulación numérica, con nuestro simulador, con nuestro análisis ya de campos análogos, nosotros vamos a observar cómo declina la presión y qué es lo que vamos a tener de aquí, por ejemplo, de aquí a un año, de aquí a 6 meses, de aquí a 5 años, etcétera. Ok, entonces esto se hace mediante estudio. ¿Para qué queremos saber eso? Porque vamos a analizarlo así. Nosotros tenemos estas instalaciones aquí. ¿Qué ocurre si yo tengo la instalación y yo lo hice, esta instalación de este tubing y estas instalaciones superficiales, el estrangulador, todo, yo lo hice a la PWS que está, la PWS de descubrimiento. Pero ¿qué va a ocurrir cuando yo tenga PWS2? Es decir, tengo mi tubing, yo estoy produciendo, yo llego a la superficie y tengo acá otros diámetros de tubería, otros tamaños de tanques de almacenamiento, etcétera. Pero yo pronostico que dentro de 2 años, vamos a suponer que tengamos una PWS igual a 3000 PSI, 3000 PSI, y dentro de 2 años yo voy a tener PWS igual a 1500. Pues, ¿qué va a ocurrir? Que estas instalaciones que yo voy a tener aquí de una manera diseñadas para estos 3000 PSI, quizás pudieran estar muy sobradas para cuando yo tenga 1500, si es que esta declinación se da muy rápido. O qué otra cosa puede pasar, pues para poder instalar, es decir, para saber cuándo yo tengo que instalar lo que son los sistemas artificiales de producción, o cuándo le tengo que realizar una reparación menor y cuándo le tengo que realizar una reparación mayor. ¿Sí? O sea, para todo esto me sirve el conocer las presiones futuras, o también para colocar, por ejemplo, métodos de recuperación secundaria, o IOR también. Déjenme ver. Híjoles que...
Ok, vamos a ponerlo acá. IOR. Listo. ¿Cómo quito esto? Bueno, vamos a borrar todo. Va de nuevo. IOR. Recuperación secundaria. RMA. RME. SAP, sistemas artificiales de producción. O abandonar el pozo simplemente, ¿no? También podemos nosotros encontrar que podemos abandonar el pozo, abandonar, taponar, cierre temporal, por ejemplo, un cierre temporal, etcétera. Para eso nos sirve conocer cómo es el comportamiento de presión futuro. Ok, entonces pregunta, ¿qué es una RMA y qué es una RME? ¿Quién me lo responde? Es decir, ¿qué es una reparación mayor y qué es una reparación menor? ¿Quién dice yo? ¿O qué se les ocurre? Levanten la manita a ver. ¿Quién la levantó? ¿Quién la levantó? Ya no vi. Navarro, me parece que fue. Aquí está Navarro. Ok, excelente. Adelante, Juan Carlos Navarro. ¿Se escucha, profesor? Sí, sí, adelante, adelante. Bueno, nos habían comentado que, por ejemplo, cuando generamos un daño como disparos o algo así, las reparaciones que se podrían hacer, bueno, nos llegó a comentar algún profesor que podía hacer utilizar un tipo de fluido distinto y revestir nuevamente, pero no sé si eso se contaría como reparación. Sí se cuenta como reparación, pero ¿cuál sería? ¿Reparación mayor o reparación menor? Para revestimiento yo digo que reparación menor, porque una reparación mayor creo que es cuando ya afectas las características físico-químicas de nuestro pozo o nuestro yacimiento. Ok, ok. Gracias, Juan Carlos. Eric Urbina nos dice que la reparación mayor tiene que ver con cambiar la tubería de producción y de la menor no recuerda bien. Vamos a ver a Blanca. Nada más, uno más. A ver, Blanca, adelante. Profe, Sí, adelante, Blanca. la reparación mayor es cuando implica una modificación en condiciones ya sea definitivas, ¿no? Del pozo. Por ejemplo. Cuando, por ejemplo, produces estimulaciones o fracturamientos hidráulicos. Mm, sí, sí puede, ahí va, por ahí va. O cambio de intervalos productores. Así es, sí, 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 esa sí te la compro. Y una menor. Ok, gracias, Blanca. Entonces, dice Pablo, perdón, dice Diego Armando, reparación mayor, intervención al pozo que implique la modificación sustancial o definitiva de las condiciones y o características de la zona productora o de inyección. Pablo Pérez, reparación menor, son trabajos de rehabilitación de los pozos cuyo objetivo es corregir fallas en el estado mecánico del pozo y restaurar u optimizar las condiciones de flujo del yacimiento, pero sin modificar las propiedades petrofísicas de la zona productora de interés, o de interés. Ok, entonces ahí va. Sí, están muy acertados sus comentarios. La reparación mayor, sí, realmente es cuando nosotros cambiamos de intervalo
O, por ejemplo, un fracturamiento hidráulico también lo podríamos considerar como una reparación mayor o un refracturamiento. Sí, eso es una reparación mayor. Una reparación menor es cuando nosotros, efectivamente, como comentan, es cuando nosotros solo nos metemos con el pozo, por ejemplo, este cambio en la tubería de producción, o un cambio en la tubería de revestimiento, o por ejemplo la instalación de un sistema artificial, eso sería una reparación menor. Y entonces la mayor es, acuérdense, meterse ya con un cambio de intervalo. No meterse como tal con el yacimiento, porque entonces ya cambiar propiedades físico-químicas ya es otro asunto, ¿no? Que eso nos va más hacia lo que son las recuperaciones. Pero sí es el cambio de intervalo principalmente, y la RMA, y la RME lo que es el cambio del aparejo de producción, ya sea meterle un sistema artificial de producción, alguna limpieza, quizás, no lo sé, cambiar alguna reparación a la tubería, no sé, algo por el estilo, ¿sí? Esas son las diferencias. Para eso nos sirve conocer cuál es el comportamiento de IPR futuro, para saber si lo tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer. Instalación de sistema artificial es una reparación menor. IOR y recuperación secundaria. Recuperación secundaria, recordemos que es, por ejemplo, la inyección de agua, que es para mantener presión, ¿sí? O inyección de gas también, que es para mantenimiento de presión. Ahora, el EOR o Enhanced Oil Recovery es cuando nosotros ya alteramos las propiedades físico-químicas de la roca, ¿sí? Es decir, nosotros ya nos metemos con lo que es el yacimiento y nosotros podemos alterar mojabilidad, podemos alterar la viscosidad, podemos alterar también, también la permeabilidad. Es decir, ya nosotros nos podemos meter con el yacimiento y con la interacción roca-fluidos, ¿sí? Eso es lo que es EOR, el Enhanced Oil Recovery. Hay otra cosa también que se llama IOR, ¿sí? Que este es Improved Oil Recovery. ¿A qué se refiere el Improved Oil Recovery? Este es, por ejemplo, aparte de que nosotros ya tenemos nuestros métodos de RME, SAP, etcétera, nosotros ya utilizamos tecnología adicional. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos plataformas que ya son manejadas de manera automatizada, que ya no necesitamos gente tripulada, bueno, más bien ya no necesitamos tripulación. Eso se le llama Improved Oil Recovery. Es decir, también nosotros, por ejemplo, usamos ya también inteligencia artificial, usamos lo que es machine learning, no sé, etcétera. Este tipo de métodos ya habla de lo que es todo un sistema integral como tal, ¿sí? Como lo que es ya, por ejemplo, tener EOR, tener reparaciones mayores, reparaciones menores, sistemas artificiales, etcétera. A eso ya le llamamos Improved Oil Recovery, ¿sí? Ok, ahora, por ejemplo, Carlos Valencia pregunta, maestro, ¿a qué se refiere cuando menciona el cambio de intervalo? Vamos a verlo así, Carlos. Cambio de intervalo. Estamos aquí. Aquí está, vamos a acercarnos. No, este está perfecto. Vamos a suponer que este intervalo inferior de acá abajo. A ver, vamos a acercarnos, vamos a ver. Aquí están los intervalos, mira, excelente. Este intervalo, vamos a suponerlo así, tenemos nuestro pozo y vamos a suponer que este intervalo, esta formación que está acá, que es esto que está de color acotado aquí arriba y aquí abajo, es esta parte, es un yacimiento, vamos a ponerle yacimiento 1. Y este de acá arriba es un yacimiento 2 que yo corté y encontré
con este pozo, yacimiento 2, ¿sí? Entonces yo inicié a producir este yacimiento 1. ¿Por qué? Porque yo le vi mayor potencial, yo vi que iba a aportar, que tenía mayor índice de productividad y que me podía dar mejor producción, ¿ok? Pero ahora, ¿qué ocurre cuando empieza a declinar la presión de este yacimiento? PWS declinando, pum, hacia abajo. Y entonces, en algún momento, este yacimiento va a dejar de fluir por la declinación. Yo tengo que buscar mayor producción, obviamente. Yo tengo que buscar otras opciones para, pues, continuar extrayendo, pues, aceite, ¿no? Porque yo necesito producción. Ya sea yo, cualquier empresa, necesito mantener mis niveles. Y entonces yo, como había encontrado que este yacimiento 2 tenía también un buen potencial, quizás no el mismo que tiene el yacimiento 1, pero sí tenía un buen potencial para aportarme buenos hidrocarburos, entonces yo llego, tapono aquí este pozo, le pongo un tapón abajo, por dentro de la tubería de revestimiento, y me cambio ahora a explotar el yacimiento 2, le hago sus disparos, está taponado, ya no hay comunicación con el yacimiento 1 y ahora pues comienzo a producir el yacimiento 2. Eso sería una reparación mayor y eso sería un cambio de intervalo, es decir, irme hacia arriba o irme hacia abajo en cuestión de intervalos. ¿Qué ocurre también? Pues se pueden producir los dos intervalos al mismo tiempo. Claro, claro que se pueden producir. Es decir, que yo ya veo que el yacimiento 1 ya declinó prácticamente, entonces yo me voy hacia arriba, hacia el yacimiento 2, igual lo disparo y ahora ya produzco yacimiento 1 y yacimiento 2 a la par. Es decir, ahí ya depende mucho del análisis que ustedes hagan o del análisis de ingeniería y ya se decide, pues, si se tapona uno, si se comienzan a producir los dos al mismo tiempo, si solo se produce el de arriba, si el del yacimiento 2 me va a causar algún problema con el 1, etcétera. En ocasiones también, pues podría darse que el yacimiento 1 aporta agua o mucho aceite, entonces pues yo tengo que cerrarlo e irme al yacimiento 2. ¿Sí quedó claro? Entonces, si esto ya quedó claro, vamos a continuar. Ahora sí, vamos a entrar. A ver, vamos a compartir. Y entonces, ¿qué sigue? Pues lo que sigue es sencillo, porque lo que sigue ya nada más es hacer el cálculo, realmente entenderlo, entender para qué sirve las curvas de hiperrefutura, pues esa es la parte interesante. Ya lo demás ya nada más es meramente cálculos. Este es el método de Fedkovich-Vogel. El método de Fedkovich-Vogel prácticamente nos dice, aquí vamos a ver, que considera la relación. ¿Listo? A ver. Considera la relación del QMAX presente, que es esta, y el QMAX futuro, esta F que tiene, o igual lo que yo les había dicho, pues lo que es QMAX 1, QMAX 2, ¿ok? Pero aquí en este caso vamos a llamarlo presente y futuro, respecto de la PWS presente con la PWS futura, ¿sí? Esta es una relación, estos pues en realidad no se pueden separar como tal, o sea, siempre hay que manejar esta relación. Obviamente se pueden despejar, pero nos dice que QMAX presente entre QMAX futuro es igual a PWS presente sobre PWS futuro elevado al cubo, ¿ok? Entonces, aquí nos da una serie de pasos que hay que hacer. ¿Cómo determinábamos nosotros el QMAX presente? ¿Quién lo recuerda de las clases anteriores? Ya iba la presentación, ¿cierto? Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va.
A ver, ahí está. Me parece que ya la pueden ver. Listo, esto es lo que yo les estaba comentando. Ok, ahora sí. Tenemos QMax presente sobre QMax futuro y es PWS presente sobre PWS futuro al cubo. A ver, Navarro Cortés, adelante Juan Carlos. Bueno, es que había preguntado cómo calculábamos el gasto anteriormente, ¿no? Sí, es correcto, el QMax presente. Bueno, como lo calculábamos para yacimientos saturados, era, es el gasto entre 1 menos 0.2, que está multiplicando la presión de fondo fluyente por la Sí. presión del yacimiento, menos 0.8 por el término anterior, que es la presión de fondo fluyente entre la del yacimiento al cuadrado. Ese es para yacimientos saturados. ¿Y ese modelo cómo se le llama? Ese es el de Vogel. Modelo de Vogel, así es. Modelo de Vogel, ajá. Y bueno, vimos otro que también era el índice, el normal, ¿no? El índice de productividad. Sí, el modelo de Darcy de flujo radial, ¿ok? Pero ese es para bajos saturados, ¿no? Así es. Ok. Así es, así es. Sí, gracias, Juan Carlos. Sí, como dice Uriel, pues hay que llevar la PWF hasta 0 para determinar el QMax. ¿Con qué lo vamos a hacer? Pues con el modelo de Vogel, nosotros lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, nosotros ya tenemos el modelo de Vogel y con eso nosotros determinamos la QMax presente. ¿Va? Entonces, determinamos esta QMax presente con Vogel. Tenemos conocido como dato que nos están dando, pues normalmente la PWS presente, el QO que medimos, recordemos cómo con la prueba presión-producción, QO presente, y una PWF que también nosotros logramos medir en el campo, que también es una PWF presente, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Pues ahora lo que vamos a hacer, ya que nosotros determinamos el QO max presente, ¿sí? Que es este. Normalmente, pues nosotros lo que queremos saber es qué va a ocurrir a futuro y nosotros estimamos una presión. Es decir, esta presión nosotros la determinamos ya sea con algún modelo matemático, con alguna simulación y nosotros obtenemos esta PWS futura, ¿sí? ¿Para qué? Para determinar después este QMax presente. Digo futuro. Ok, entonces, recapitulando. PWS presente la podemos obtener ya sea de análisis de yacimientos o nosotros la determinamos con alguna sonda que bajamos para medir la presión estática presente. El QMax presente nosotros vamos a recordar que lo podemos determinar con el modelo de Vogel mediante un QO y una PWF. ¿Ok? Y ahora, la PWS futura también puede ser un dato que nos pueden dar los del área de yacimientos o nosotros mismos la podemos determinar como ingeniería de productividad y la vamos a determinar a partir del comportamiento de declinación del pozo, campos análogos, etcétera, para después poder obtener el QMax futuro. ¿Listo? Entonces, pues es prácticamente lo que se hace aquí. Determinamos QMax presente, tenemos la PWS presente, la PWS futura y nos va a dar el QMax futuro. Y ahora con este QMax futuro, yo voy a determinar diferentes gastos futuros. ¿Ok? Entonces, haciendo esto, aquí hay un ejercicio. De hecho, también viene en la serie que les voy a dejar. Vamos a resolverlo aquí. Nos queda tiempo todavía, nos quedan 3 minutitos, lo podemos resolver en 3 minutos. Primero, recordemos que aquí utilizamos Vogel. El gasto que usamos es este gasto, es el gasto que nos están dando de la prueba presión-producción, ¿sí? Que son los 200. Luego utilizamos
la relación que habíamos dicho, que es PWF sobre PWS. Este es con el modelo de Vogel. Entonces, 2500 de PWF con 3000 de PWF. Eso es a las condiciones presentes. Eso hay que tenerlo presente. Y ya que nosotros sacamos estos datos, esta relación con el modelo de Vogel, vamos a obtener el QO max presente, que van a ser 720 barriles por día. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Usamos esa relación que ya habíamos sacado previamente de este slide, es decir, esta es la relación. Nosotros vamos a despejar este QO max futuro, lo despejamos y es en donde nos va a quedar que QO max futuro es igual a QO max presente sobre PWS presente sobre PWS futuro. ¿Ok? Entonces, sacando esto, pues nosotros ya podemos obtener el QO max futuro. ¿Sí? Que es lo que vamos a hacer en este paso 2. Entonces, en este paso 2, ya con el QO max que yo tenía del presente, ahora sí, yo utilizo la PWS presente, que son 3000, y yo también uso la PWS que yo quiero estimar, es decir, esa yo la tengo que conocer y tengo que saber cuál voy a querer obtener. Y esa es la PWS, PWS, ya rayé aquí de más. PWS futuro. ¿Ok? Entonces esta PWS futuro, pues recordemos que la estoy queriendo yo estimar para saber qué va a pasar cuando llegue a 2000. Y ya simplemente hago pues la operación, me da 213 barriles por día, que es menor a lo que yo tenía previamente de QO max. ¿Sí? Y con esos 213, pues ahora sí yo hago el despeje del modelo de Vogel nuevamente. Y ahora lo que yo voy a tratar de determinar son diferentes gastos futuros. Entonces, este QO max yo lo llevo al modelo de Vogel y ahora lo que voy a variar va a ser la PWF, sí, pero esta tiene que ser menor a qué? Pues a PWS futura, sí, menor o igual a PWS futuro. ¿Para qué? Para que me pueda dar diferentes variaciones en el gasto con un comportamiento ya de declinación. Entonces, este es el ejercicio. Observen que es muy sencillo. Aquí viene otro ejercicio. Yo se los dejaba de tarea normalmente. En esta ocasión se los voy a dejar como serie de ejercicios. Y bueno, pues ustedes igual pueden resolverlo. Viene escrito totalmente, es decir, viene paso a paso. Cuando empiecen a resolver la serie, pues ahí ya les empezarán a surgir las dudas. Y ya comenzarán a ver cómo realmente se hace este trazado de curvas. Si nosotros trazáramos las curvas futuras, vamos a recordarlo, cómo se vería, pues como lo estaba explicando anteriormente, que es presión contra gasto, que sería una curva aquí. Y una curva por debajo. Recuerden que no parten del mismo punto. ¿Por qué? Porque parten de diferente PWS. ¿Sí? Parten de dos diferentes PWS. Vamos a llamarlo PWS presente, PWS futuro. ¿Ok? Y así es como se vería la curva de IPR y tendríamos un QO max presente y un QO max futuro.
¿Ok? Qmax presente, Qmax futuro. Así se verían las curvas. Híjole, yo cada vez escribo peor. Ahí está. Y no piensen que es porque estoy escribiendo en la pantalla de la computadora, sino en realidad si lo hicieran en el pizarrón se vería igual. Qmax futuro, Qmax presente. Perfecto. Entonces esto es el modelo de Fedkovich-Vogel. Y hay otro método que se llama standing. Método de standing. ¿Aquí qué hace? Ya no nos va a dar tiempo de verlo. Lo podemos ver la siguiente clase. Sí, se lo explico para explicárselos más a detalle. Si no, ahorita lo tendríamos que ver muy rápido. Pero si hasta aquí tienen alguna duda, o algún comentario, alguna observación, háganla vía chat, levanten la mano. Si todo está claro, entonces vamos a terminar por hoy la clase y nos vemos el próximo lunes. Que pasen un buen día.